Muy bien, nosotros estamos en una serie de mensajes acerca de los libros llamados de los profetas menores. Ya hemos avanzado en varios sermones. Cada sermón hemos revisado cada uno de estos profetas, que es un libro de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, que no es porque sean menos importantes estos profetas, sino porque sus libros son más cortos y solamente por eso, no porque tengan menos importancia. A veces los pasamos por alto, pero justamente el que vamos a ver el día de hoy es uno de los más conocidos dentro de los profetas menores, que es el libro de Jonás. Así que por mientras los voy a invitar a que busquen ahí en su Biblia, en sus aplicaciones, el libro de Jonás. Eso. Vamos a leer el libro completo porque son 4 capítulos, así que vamos a leerlo todo juntos. A veces conocemos una parte de esta historia, que seguramente ya todos se han acordado mientras nombré el libro, pero vamos a conocer toda la extensión de este libro, que es mucho, tiene muchas cosas interesantes aparte del suceso del gran pez, ¿cierto? Así que busque ahí Jonás, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás le respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos del monte. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro.
Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía: mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió: es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo: tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la siguiente dejó de existir. ¿Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda y donde hay muchos animales? Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que ella el día de hoy pueda hablarnos a nuestra vida, Señor, y que no haya nada en este lugar ni en mi persona que nos desconcentre de ella, Señor. Permite que sea clara para nosotros y que también nos ayude a alentarnos en nuestro día, Señor. Que sirva para poder apartarnos de nuestro mal camino, pero también para poder tener nuevos ánimos, Señor, para poder seguir caminando contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pareciera que esta historia quedó inconclusa, ¿cierto? Pareciera que algo falta, pero no. Hasta ahí llega este libro y distinto a cualquier o a muchos libros de la Biblia o muchas historias que la gente escribe, no tiene un final, podemos decir, feliz para el protagonista, ¿cierto? De hecho, él termina queriendo morirse. O sea, ese fue el final de este libro. Vamos entonces a entender por qué, cuáles son
cuál es la personalidad de Jonás, y también vamos a entender a Dios en esta historia, que son los dos grandes protagonistas. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Le voy a pedir ahí que, no sé si se ve, pero aquí puse un pequeño mapa. Bueno, Jonás era oriundo de la localidad de Gat-Hefer, que sale ahí escrito, que se ubicaba en el reino del norte de Israel, en Galilea, donde puse ahí la flechita roja que parece negra ahí, que en el lado norte de Israel. Recuerden que Israel había sido dividida, todo el reino de Israel, en el reino del norte y el reino del sur. Bueno, en el reino del norte estaba ubicado la ciudad donde nació Jonás. Y ministró durante la época de Jeroboam II, en los años aproximados de 793 a 753 a.C. Él profetizó a las tribus del norte, siempre fue profeta en ese lugar, y estuvo antes que Amós y que Oseas. Su libro contiene un esquema distinto a los de los demás profetas. Si ustedes se dieron cuenta al momento que lo estábamos leyendo, no es como los otros libros proféticos donde está lleno de mensajes proféticos para un pueblo en específico, ¿cierto? Donde el profeta lleva el mensaje de Dios, sino que aquí vemos solo un mensaje profético, pero se centra mayoritariamente en la vida de este profeta. Y tiene una estructura literaria que es bastante interesante, que la vamos a ver aquí también. Al Tommy le va a pedir que la cambie. Ya, no se ve mucho, pero ya. Son 4 capítulos que, si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 1 y el capítulo 3 son muy parecidos entre ellos. Habla, nos relata sobre Jonás y el encuentro con algún grupo de personas. En el capítulo 1 se encuentra con los marineros y en el capítulo 3 se encuentra con los ninivitas. Y en el capítulo 2 y 4, también parecidos entre ellos, tenemos 2 oraciones, ¿cierto? Primero la oración, el capítulo 2, la oración de Jonás de arrepentimiento por no haber obedecido a Dios. Y en el capítulo 4, oración por reprocharle a Dios por su actuar. Pareciera que tuviese que estar al revés, ¿cierto? Como que en la historia siempre es el enojo y el conflicto y termina con el protagonista arrepintiéndose delante de Dios. Pero en este caso es al revés. Viene primero el arrepentimiento y después nace todo lo que está en el corazón de Jonás. Bueno, tiene un estilo narrativo donde tiene varios giros de guión. No sé si han escuchado alguna vez la palabra que se popularizó por el cine, el plot twist, que es este giro de guión en la historia de varias películas famosas como Sexto Sentido, que al final uno se entera de cosas que no voy a revelar por si alguien no lo ha visto. Tiene 30 años y ya no es spoiler, pero hay varias películas que al final tienen un cambio y que la gente queda así sorprendida. Hay una película muy buena que me acordé ahora que se llama El Juego, que se la recomiendo también. Que tiene como 5 giros de guión esa película. Y pareciera que este libro tiene varios de estos plot twists. Hay, por lo menos yo destaqué 4, donde primero vemos a este hombre de Dios, que es Jonás, que se supone que es un hombre de Dios que obedece al Señor, pero que no quiere obedecer al Señor. O sea, y de hecho pareciera que se está arrepintiendo y enmendando su camino, y al final vemos su corazón realmente lo que había. Tenemos a estos marineros que parecieran que son unos hombres X y que seguramente cualquiera pensaría que como no son del pueblo de Israel, hay maldad en sus vidas, pero terminan siendo más misericordiosos que el mismo Jonás. Y terminan teniendo un corazón más blando que él. Tenemos el rey de este pueblo malvado, que es el rey de Nínive, que era un rey sanguinario, pero que se termina humillando y pidiéndole a todo su pueblo que se humille delante de Dios. Y tenemos a este Dios, que ya sabemos que Dios es distinto a la forma que nosotros pensamos. Dios sí que está lleno de plot twist, ¿cierto? Porque a veces actúa de la manera que menos pensamos. Y tenemos a Dios que perdona a esta ciudad malvada, ¿cierto? De la cual Jonás estaba seguro que Dios la iba a destruir. Entonces, es un libro que está cargado de momentos irónicos, incluso un poco de humor y giros de trama, ¿cierto?
Bueno, y tenemos a la ciudad de Nínive, que voy a contextualizarlo un poco. La ciudad de Nínive se encontraba a la orilla del río Tigris, en lo que hoy día es Irak, para que no Irán, Irak, para que nos contextualicemos. Bueno, no sé dónde está Irak, pero en el mapa uno puede ver. Después puede buscarlo en un mapa mundi. ¿Cómo? Golfo Pérsico, ¿sí? Todos conocemos el Golfo Pérsico, ¿cierto? Sí. En Asia. Bueno, Nínive era la capital de este reino asirio, que a lo mejor eso nos suena más conocido, porque la Biblia se nombra mucho, en muchos momentos, al imperio asirio. Era un poderoso imperio, el imperio asirio, que dominó el Medio Oriente desde el siglo XIX, desde el siglo IX hasta el siglo VII antes de Cristo. Conquistaron un área que comprende hoy en día a Irak, Siria, Jordania y el Líbano. Bueno, ahí puse más o menos cómo estaba la conquista del reino asirio. Bueno, era impactante, el primer punto impactante de esta historia era por qué un profeta hebreo profetizara en una tierra gentil, o sea, fuera de su tierra. Esto no tenía ningún precedente previo. Hoy día nos parece normal. Tenemos misioneros que van fuera de nuestro país a misionar. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos varios momentos que salieron de Israel a predicar a otros lados. Pero antes no había un precedente antes de Jonás. De hecho, los profetas profetizaban en el reino del norte y en el reino del sur, se iban moviendo por ahí. Y Jonás, Dios lo manda a salir de Israel y a predicar a esta ciudad tan malvada. Yo le voy a decir qué tan malvada era. Así que si son muy sensibles, les pido a los que están viendo por YouTube que se salten esta parte, porque voy a describir cómo eran de malvados estos asirios. Y si son sensibles aquí, tápense el oído. Bueno, ¿cómo eran este pueblo asirio? Sus reyes describían sus triunfos en la guerra, alardeando de dejar las llanuras llenas de cadáveres y ciudades quemadas y calcinadas a su paso. Torturaban, desmembraban y decapitaban a sus enemigos, y hay relatos donde se describe que los asirios cortaban las dos piernas y un brazo de sus enemigos para que con el otro brazo lo agitaran mientras él moría, ¿sí? En modo de burla. ¿Sigo o no sigo? Obligaban a los amigos y a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos decapitados en una estaca. Veo sus caras así de... Les arrancaban la lengua a los prisioneros y estiraban sus cuerpos con cuerdas para poder desollarlos vivos y exhibir sus pieles en los muros de la ciudad. Quemaban vivos a los adolescentes, a los intermedios. Y si quedabas vivo, mejor ni te cuento lo que estabas condenado. ¿Por qué les cuento esto? No es para que tengan pesadilla después, sino que en la Biblia se relata que el imperio asirio era uno de los principales, si no el principal enemigo en este momento de Israel, el cual invadió y destruyó luego al reino del norte. En este contexto encontramos que un profeta como Jonás, Dios manda a predicar a este lugar tan terrible como Nínive, que no era una ciudad chiquitita de Asiria, era la capital del imperio asirio. Y lo manda a predicar no los manda a predicar para decirle arrepiéntanse, Cristo te ama, sonríe porque el Señor te ama, una palabra bonita que nosotros llevamos para... No, él iba a decirle, ustedes serán destruidos en 40 días. Imagínense el temor que tenía Jonás de llevar este mensaje. Igual comprendemos un poco a Jonás, ¿cierto? Bueno, como les dije, vamos a ver estos dos perfiles de los protagonistas de la historia, que son Jonás y el perfil y las características que tiene Dios en esta historia. No me voy a concentrar en Nínive porque ya quedó claro con lo que leí, pero vamos a entender cómo era Jonás. Primero, era un profeta de Dios. ¿Y qué decía esto? Que servía al Señor, ¿cierto? Y que Dios lo había designado para una labor en específico, que era llevar un mensaje a un cierto pueblo en específico.
fue nacido y criado en Israel. O sea, él conocía a su pueblo, sabía dónde estaba y era conocedor de la historia de su pueblo y de su Dios. Yo creo que muchos aquí tenemos un currículum parecido al de Jonás hasta este momento, ¿cierto? Servimos al Señor en algún área. Muchos nacimos, a ver, ¿cuántos nacieron aquí en el Evangelio en una iglesia? No en Puente de Vida, porque no creo, pero ahí hay varios que nacieron en alguna iglesia. Bueno, parece que no, la mayoría no nació en una iglesia, pero yo sí. Y conocemos la historia de Dios en alguna medida y conocemos qué ha hecho el Señor con nosotros. Hasta ahí nos parecemos a Jonás. Vamos a ver si nos parecemos ahora con lo que voy a decir. Esos eran datos objetivos de Jonás, que lo podemos ver en la Biblia, pero ahora vamos a encontrar algunos datos de su perfil psicológico. La vida del Jonás. Y la primera, era un siervo fiel y justo. Muchos dicen que era así en su perfil. Tenemos, pero aparte de eso, que era terco y desobediente. Eso nos queda claro al tiro en los primeros versículos de esta historia, ¿cierto? También que era indiferente con el sufrimiento. En el versículo 6 del capítulo 1, vamos a ir desmembrando un poquito la historia, en el versículo 6 nos damos cuenta que él era indiferente al sufrimiento, porque va el capitán y dice: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás sabía lo que su Dios era capaz de hacer y aún así se fue a dormir mientras los demás estaban sufriendo. También, ¿cómo era Jonás? Consciente de su identidad. Él conocía quién era él y conocía quién era Dios. En el versículo 9 dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, no era una persona ignorante, él sabía realmente quién era él. También era consciente de su pecado. En el versículo 12 dice: agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Él sabía lo que había hecho. No se estaba justificando por lo que hizo. Sabía perfectamente lo que había hecho. Y por último, esto me llamó mucho la atención. Si vemos su perfil, era un nacionalista ferviente y férreo patriota. ¿Por qué lo digo? Jonás no solamente fue nombrado en este momento en la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 14, se nombra que Jonás era un profeta que profetizaba en el tiempo de Jeroboam II y ejercía su ministerio en ese reinado. Esto nos dice, si conocemos a Jeroboam II, lo infiel y lo injusto que era delante de Dios, vamos a saber que si él profetizaba para él y trabajaba en cierta medida para él, y se diferenciaba de profetas como eran Amós y Oseas, que directamente profetizaban en contra de Jeroboam, podemos entender un poco que Jonás lo que quería era defender a toda costa a su nación. Eso no es algo malo per se, ¿cierto? Amar a tu nación, amar a tu patria, querer defenderla, pero cuando eso ya transgrede tu vínculo con el Señor y transgrede tu vínculo con los demás, ya empieza a tener problemas. Y eso es lo que tenía ese reinado. Con ese antecedente, entonces, me parece irónico que Dios lo mandara a predicar a Nínive. ¿No le parece? Esta ciudad tan sanguinaria, que era enemigo directo de Dios, y Dios manda a Jonás a predicar a esta ciudad. Era a las personas quizás que más odiaba a Jonás, y Dios lo manda a predicar ahí. Esta misión quizás no tenía sentido a nuestros ojos, ¿cierto? Ellos eran los grandes enemigos de Israel. Cualquier israelita que fuese en esa nación sería rechazado, y lo más probable es que fuese ejecutado también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se le ocurriría a Dios enviar a Jonás a esta nación? También tenemos el antecedente del por qué Jonás también no quiso ir cuando leemos el capítulo 4, versículo 1 y 2, que lo voy a leer, por si quiere leerlo también. En el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo:
Y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Se estaba justificando. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué sucedía aquí? Que si Dios enviaba esta condena a este pueblo y mandaba a alguien a que proclamara esta condena, lo está haciendo, obviamente, porque de alguna manera les va a dar la posibilidad también de cambiar esa condena. ¿Por qué lo digo? Lo voy a poner en un ejemplo. Aquí los que son papás seguramente alguna vez le han dicho a sus hijos, si no te comes la comida a la cuenta de 3, vamos a castigarte, vamos a tener algún problema. O si no haces tu pieza en 5 minutos, te voy a castigar. ¿Cuántos padres han dicho algo así parecido? A ver. Qué malos. A las 3 casi siempre le decimos, ya, a la cuenta de 3 tienes que hacer esto, o si no, ¿qué se está haciendo con eso? Obviamente se le está pidiendo que haga esto, pero también se le está dando la posibilidad de que haga las cosas bien. Se le está dando una advertencia, ¿cierto? Dios en cierta medida estaba haciendo algo parecido. Mandó una advertencia a Nínive, pero si Dios hubiese querido, por su maldad lo hubiese destruido de inmediato, ¿verdad? Hubiese mandado la condena, el castigo, perdón, de inmediato. Pero manda a Jonás, y Jonás sabía esto. Por eso dice eso en el capítulo 4. Yo sabía, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y clemente. Entonces, Jonás, de alguna manera, sabía que Dios, si mandaba ese mensaje, Dios podía perdonar a este pueblo. Entonces, esto no era razonable para Jonás. ¿Cómo este Dios tan bondadoso podría darle una oportunidad de misericordia a los enemigos directos de su pueblo? Bueno, el ejercicio para nosotros hoy en día acá, en Puente Alto, nos cabe de cajón. Piensen en aquellos que son sus enemigos directos. A lo mejor usted me va a decir, no, yo no tengo ningún enemigo. Qué bueno. Pero entonces piensen en quién por ningún motivo se acercaría a hablarles del Señor. ¿Hay alguien que usted, si el pastor Vladimir ahora le dijera, mira, anda y háblale a ellos? Usted, no, mejor él que... ¿Hay alguien que usted no le hablaría del Señor? Quizás pensaríamos en la gente más mala de este mundo, o a lo mejor está pensando en sus amigos directos que les da vergüenza hablarles del Señor. O si no encuentra a nadie, piense en a quienes a su juicio no merecen que Dios les ayude. Parece un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero yo he escuchado a gente que ha dicho eso. Una vez una persona me dijo, ¿cómo Dios va a ser, cómo Dios va a perdonar, por ejemplo, a un violador? Nos parece a nuestros ojos un poco quizás imposible de hacer. ¿Cómo Dios, siendo tan justo, podría perdonar a alguien tan malo? Bueno, ¿en quién pensó? Díganme. No, mentira, no me digan. ¿Y por qué ellos no merecerían la gracia de Dios? Hay una historia que quizás muchos conocen aquí de un hombre que era, ¿cómo se llama? Traficante de esclavos. Y este hombre, lo malo que era, o sea, traficante de esclavos, que llevaba gente en barco desde África a Europa o a América, a Estados Unidos, y traficaba, obviamente, contra la voluntad de esas personas. Y un día estaban en uno de estos barcos y llega una tempestad, una tormenta, muy parecido a lo que le pasó a Jonás. Bueno, esta persona cuando era pequeña, su madre le había llevado a la iglesia, le había enseñado las cosas del Señor, pero él se había apartado luego que murió su madre, se había apartado del Señor y se había olvidado por completo de él. Bueno, llegó esta tempestad y él cuenta él mismo que mientras hacía todos los intentos posibles para salir de esa catástrofe, le dijo al capitán del barco, si esto no sirve, que el Señor se apiade de nosotros. Y esas palabras que él dijo le impactaron tanto y él se dio cuenta que nunca había, hace muchos, muchos años, que no decía unas palabras
de misericordia a Dios, o ni siquiera lo había nombrado. Bueno, cuento corto, el Señor los salva de esa tempestad y esas palabras calaron tan profundo en él que comenzó un proceso de conversión al Señor. Y no solo eso, sino que fue uno de los grandes personas que se dedicó a abolir la esclavitud y luego sirvió al Señor y escribió himnos al Señor. Me imagino que saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Escribió un himno, para mi gusto, el himno más hermoso del mundo cristiano en la historia, que es Sublime Gracia, ¿cierto? Esta persona se llamaba John Newton, y si lo podemos ver en perspectiva, quizás a nuestros ojos un traficante de esclavos no merecería quizás la gracia del Señor. Pero el Señor nos demuestra que sus planes son diferentes a nuestros planes. Y que si Él quiere hacer algo, no nos va a preguntar a nosotros. Su gracia es suficiente para cualquier persona que se arrepiente delante de Él. Bueno, acerca de esta posición, volvamos a Jonás, a esta posición que había tomado él, Jesús enseña muy bien. Hay una parábola muy famosa, que es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y todos recordamos la historia del hijo pródigo, de lo que hizo, de cómo se apartó de su padre y se fue, hizo lo que quiso, se fue de carrete no sé cuántos años, se gastó todo lo que tenía, terminó viviendo en la pobreza y se arrepiente y vuelve a su padre. Todos recordamos al hijo menor, ¿cierto? Pero a veces olvidamos al hijo mayor, que en gran medida se parece mucho a Jonás. Este hijo mayor que había cumplido con todo lo que hizo el padre, había hecho todo lo que el papá quería, jamás le había fallado a su padre, estaba cerca de él, pero para su propio juicio era totalmente injusto que su hermano, que había hecho todo mal y que había despilfarrado todo y había deshonrado el nombre de su padre, ahora sea perdonado por su padre, y no solo eso, que le celebraran más encima. O sea, para él no caía en la cabeza cómo el papá podía hacer eso con su hijo. Pero en ese momento, si leemos la forma y la personalidad de este hijo mayor, nos podemos dar cuenta que él tampoco, al igual que el hijo menor, tampoco amaba a su padre. Él, ¿por qué estaba cerca de su padre, creen ustedes? Él estaba cerca, bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir Timothy Keller en su libro El profeta pródigo. Él dijo, el mayor no obedecía por amor, sino solo como una manera de que su padre se sintiera obligado con él, de tener el control, de manera que el padre tuviera que hacer como el hijo le pidiera. Él creía que estaba controlando a su padre, estando cerca de él. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en lo mismo? De que obedecemos, hacemos todo lo que el Señor nos pide, estando al lado de Él, y a veces se le reconoce más a otra persona y nos enojamos con nuestros hermanos o con el Señor directamente. En esta historia se ve claramente reflejada las dos personalidades de los hijos en Jonás. Si podemos darnos cuenta en perspectiva la historia de Jonás, el capítulo 1 y capítulo 2, vemos al hijo menor como Jonás. Este hijo menor que desobedece y huye de la presencia de Dios, o como el hijo menor de su padre, y hasta cuando se arrepiente y vuelve a su padre. Y en el capítulo 3 y 4 vemos la personalidad del hijo mayor en Jonás. Obedece, ahora sí obedece al Señor en su plan que le había encargado, y él espera que castigue a estos hombres malvados de Nínive, como el hijo mayor esperaba que Dios castigara, o sea, el padre castigara a su hermano menor, y él se enoja con Dios, Jonás, porque tiene misericordia por los ninivitas, al igual que el hijo mayor, creyendo que a su juicio, creyendo que el juicio de Jonás es mejor que el juicio de Dios. Claramente ambas posiciones, la del hijo menor y hijo mayor, son pecaminosas delante de Dios. Y de ambas debemos cuidarnos.
¿Qué pasaría hoy, hermanos, si Dios mostrara misericordia por aquellos que a nuestros ojos merecen el peor castigo? ¿Nos alegraríamos? ¿Nos sentiríamos desilusionados? Eso se los dejo para que cada uno reflexione. Esa es la personalidad entonces que tenía Jonás. Todo esto que leímos y que fue cada una de estas cosas. Pero ahora vamos a ver cuál era la forma y el carácter de Dios con la que abordó esta forma de ser de Jonás. Lo maravilloso de esta historia no es el pecado de Jonás, sino es lo inimaginablemente misericordioso que fue el Señor en esta historia. A veces a Dios lo encasillamos solamente en nuestras cualidades porque se nos hace imposible comprender su mente, pero yo solamente voy a destacar 4 cosas de cómo Dios actuó en esta historia de Jonás. Estoy haciendo tiempo mientras el Tomás vuelve, pero el Vladi me va a ayudar. Bueno, ¿cómo era Dios? Primera personalidad, primera característica de Dios. En un inicio Jonás no obedece a Dios, como seguramente nos pasa seguido a nosotros, y esto desencadena una serie de hechos que llevan a una tormenta, ¿cierto? Y no solamente él cae en la tormenta, sino que arrastra a muchas personas con él. Eso nos pasa muchas veces con el pecado. Por eso es tan dañino, que arrastramos con nosotros a otras personas también, incumpliendo los 2 grandes mandamientos. Pecamos contra el Señor y pecamos contra nuestros hermanos. Este hecho lleva increíblemente a los marineros a que tuvieran misericordia por Jonás, si ustedes se dieron cuenta en la historia. Ellos fueron misericordiosos con él y no quisieron condenarlo directamente. Se acercaron y oraron al Señor pidiéndole perdón por lo que iban a hacer. Y no solo eso, después elevaron ruegos al Señor. En el capítulo 14, versículo 14 podrán verlo. Y luego reconocieron y ofrecieron sacrificios a Dios. Entonces, quizás a lo que apuntaba Dios era directamente a darle misericordia a estos marineros producto de la desobediencia de Jonás. Claramente, este es un gran plot twist, ¿cierto? En donde Dios nos muestra que su gracia puede derramarse sobre quien Él quiera. La salvación es del Señor, como el mismo Jonás dice en el capítulo 2 después. Él es soberano y absolutamente misericordioso para perdonar a quien se arrepiente y se acerca a Él. Y eso es lo maravilloso, lo primero que quiero destacar de Dios en esta historia. Si Él pudo perdonar a estos marineros, también nos pudo perdonar a nosotros, como ya lo ha hecho. En el segundo punto, vemos que Dios es omnipotente y milagroso. Esto nos queda clarísimo en la historia, en esta historia tan conocida para nosotros. Cuando pensamos en Jonás, seguramente al tiro nos acordamos de este gran pez, que no era una ballena, aunque no lo destaca, dice que era un gran pez, ¿no? En la Biblia. Y seguramente se acordaron de la canción o no se acordaron de esa canción. Yo me acordé al tiro. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso? Acompáñame la música. Bueno, es una canción que a todos nos quedó grabado de pequeño y tiene mucha verdad, ¿cierto? No le hizo caso a la palabra de Dios. Y Dios no, bueno, dice la canción que la gente lo tiró al mar, pero se quedó corta la historia porque también ocurrió otro hecho maravilloso, que el Señor lo rescata de ese pez gigante, ¿cierto? Bueno, esta historia a mucha gente le parece que es un poco exagerada y fantástica. Seguramente con los ojos de incredulidad, incluso a nosotros nos ha pasado que algunas historias bíblicas nos parecen un poco fantásticas, ¿cierto? Pero les voy a contar algo. De la manera que nosotros pensemos en este hecho en específico, dependerá de cómo nosotros leemos la Biblia por completo. Si usted, hermano, cree que Dios, como dice ahí, es totalmente omnipotente y milagroso para hacer un milagro como ese,
Entonces no se le va a hacer difícil creer en este hecho. Citando nuevamente a Timothy Keller, dice, si aceptan la existencia de Dios y la resurrección de Cristo, que es un milagro mucho mayor, entonces no hay nada particularmente difícil en leer este libro de forma literal. Amén. Además, no hay ningún indicio que nos diga que el escritor de este libro haya inventado este hecho. Por lo general, si un escritor, bíblico o no, quiere añadir una historia fantástica, ¿qué es lo que hace? Añade elementos supernaturales para crear esa emoción y captar la atención de los lectores. Pero en esta historia no. De hecho, si ustedes se dan cuenta en lo que leímos, se nombra casi nada el gran pez. Son 2 versículos del último capítulo y listo. No lo vuelve a nombrar más adelante. Entonces, para el escritor no era lo importante lo que pasó con ese gran pez, sino mostrarnos todo el panorama de la personalidad de Jonás. Y eso se vuelve un poco interesante y además nos invita a nosotros a creer que Dios es un Dios omnipotente y milagroso. ¿Creemos eso? Amén. Entonces es cuestión de creerlo y ver en qué posición estamos cada uno de nosotros. Vamos a ver otra característica de Dios. Es perdonador a pesar de nosotros mismos. En el capítulo 2 vemos que luego de que Dios lo salva a Jonás después de que este gran pez se traga a Jonás, vemos a un Jonás arrepentido, elevando una hermosa oración de arrepentimiento. Si tiene tiempo, le invito a que profundice en esa oración, porque es un gran aliento en momentos de dificultad de cada uno de nosotros. Y justamente vemos esta actitud de bondad de parte de Dios, demostrando que si alguien va con arrepentimiento delante de Él, Él será fiel y justo en perdonarlo. El hecho es que seguramente Dios sabía que en el corazón de Jonás todavía existía mucho pecado. Y Dios sabía que Jonás en el siguiente capítulo iba a volver a pecar, mostrando lo que de verdad había en su corazón. Pero Dios lo perdona y lo salva de ese pez gigante. ¿Saben por qué lo hizo? Porque Él es soberano para hacerlo. Amén. Y no tenemos por qué cuestionar su voluntad. Si perdonó a Jonás, hermanos, quien desobedeció directamente a su mandato, ¿podrá hacerlo con nosotros? Y en el último punto que quiero destacar como cualidad de Dios en esta historia, es un Dios absolutamente bondadoso y misericordioso. Jonás por fin obedece al llamado de Dios en el capítulo 3, ¿cierto? Por fin va a Nínive y se arrepiente de haberse ido para la otra comuna. Y lo hace con gusto. Jonás ahora obedece con gusto, proclamando, ¿qué proclama? Que Nínive sería destruida en 40 días, ¿cierto? Y por ende no hay nada que este pueblo pecador pueda hacer. Ahí estábamos Jonás demostrando lo que de verdad había en su corazón, porque ¿cómo podría haber proclamado de otra manera Jonás este mensaje? Quizás hablando sobre la misericordia del Señor, ¿cierto? Pero Jonás directamente va y dice, ustedes no tienen escapatoria, van a ser destruidos en 40 días. Fin del comunicado. Y la gente se asustó y por misericordia del Señor creyó, pero Jonás ahí estaba demostrando que él estaba disfrutando que Dios castigara a este pueblo. ¿Cuál es la lección que Dios le da en este momento a Jonás? Que su misericordia y su gracia es fuera de nuestra lógica y es independiente a los seres humanos. ¿Cuántas veces como cristianos, no solamente nosotros como particularmente, sino como el pueblo cristiano extendido en todo el mundo, hemos condenado a personas que están en pecado sin contarles la otra parte de la historia? Solo con la primera parte de condena, que está bien, hay que hablar con la verdad. El que no viene a Cristo está condenado. Pero muchas veces sí hemos visto a personas predicando en las calles o en televisión o donde sea, solo condenando el pecado y no mostrando la segunda parte, que es la parte más importante, ¿cierto?
que tenemos perdón y gracia en Cristo Jesús. Jonás quería ser como aquellos cristianos antiguos, bueno, hoy en día también, pero se ven menos, muchos de ellos que solo gritan en las calles anunciando la condena, hoy en día por redes sociales. Y condena a aquellos que para su juicio no están obedeciendo a Dios. Él quería ser como ellos, de alguna manera estaba disfrutando condenar a este pueblo malvado. Bueno, pero Dios tenía otros planes. Dios nos invita, hermanos, a presentar el problema del pecado, pero con aún más ímpetu presentar la solución que Él nos da en Cristo Jesús. Amén. Para reflexionar y practicar, hermanos, vemos a Jonás pecar en muchos momentos de este libro y debemos mirar su historia como un espejo para nosotros. Todos hemos desobedecido el mandato de Dios, todos hemos juzgado a personas no recordando la gracia de Dios, todos hemos arrastrado a otros en nuestro propio pecado, todos hemos amado más a nuestra ideología que al Señor, todos hemos conocido la verdad y nuestra identidad y aún así caemos en los mismos pecados. Pero nuestro Dios, hermanos, nos da todo lo que necesitamos de manera suficiente para ese pecado. Su gracia se derrama a pesar de quienes somos nosotros. Ha hecho milagros de muchas maneras, incluyendo el darnos la vida espiritual cuando no la teníamos. Perdona nuestros pecados como perdonó los de Jonás, a pesar de conocer sus intenciones y su corazón. Y nos da a Cristo, quien logró revertir el juicio que teníamos sobre nosotros como los ninivitas, siendo extranjeros malvados y dándonos vida de manera gratuita. El libro de Jonás tiene una historia fantástica que yo después le invito a que si quiere profundizarla y leerla con atención, tiene muchas más enseñanzas que la que estoy diciendo acá. Sobre un profeta que Dios lo envía fuera de su tierra para proclamar su mensaje y a través de ese mensaje traer una nueva esperanza a ese pueblo malvado. Pero este profeta, hermanos, falló. ¿Saben quién tuvo una historia parecida pero no falló? Nuestro gran y perfecto profeta, Jesucristo, ¿cierto? Él sí fue obediente al mandato de Dios, de salir de su lugar para venir a este mundo malvado. Él no arrastró a otras personas a la tormenta, sino que en varias ocasiones incluso las salvó de ella. Él también estuvo 3 días y 3 noches en la oscuridad, pero Él murió de verdad y resucitó de ese gran pez. Él entregó el mensaje con amor y hasta hoy miles se arrepienten de su maldad para ser llenos de la misericordia de Dios. Y para finalizar voy a leer Lucas capítulo 11, los versículos 29, 30 y 32. Dice así, esto es Jesús hablando. Como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir, qué malvada es esta generación, demanda una señal, pero no tendrán más señales que las del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gran amor por cada uno de nosotros. Gracias porque siendo malvados como los ninivitas, Señor, tú nos perdonaste de la manera que los perdonaste a ellos también. Gracias, Señor, porque tu gran amor es independiente a nosotros y es fuera de nuestra lógica y nuestros juicios y prejuicios, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque tu amor alcanzó para cada uno de nosotros y sigue alcanzando a cada uno de los que viene delante de ti. Te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestra vida en la cual estamos luchando y necesitamos de tu ayuda y auxilio, seas tú, Señor, entregándonos las fuerzas y los ánimos que necesitamos, Señor. Porque sabemos que fuera de ti no tenemos nada, Señor. Y como dice el profeta Jonás, la salvación es tuya, Señor. La salvación es del Señor. Y creemos que todo lo que necesitamos viene de ti. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.